Muy buenas tardes. Estoy muy contento de verles de nuevo para este estudio, el estudio número 5 de nuestra serie sobre los mensajes de los tres ángeles. Hoy nos toca la lección titulada La hora del juicio divino. Pero antes de comenzar, queremos pedir la bendición del Señor para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos entender y aplicar lo que aprendamos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tus múltiples bendiciones. Gracias porque nos has traído a este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que no regrese a ti vacía. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar leyendo los versículos 6 y 7 de Apocalipsis, el capítulo 14. Estamos en la página 49 para aquellos que tienen el manual. Quiero recordarles a los que están viendo esta programación por nuestro canal de televisión y por YouTube que tenemos un manual de 2 tomos que contienen todas las presentaciones completas. Así que tienen que conseguirse el manual para aprovechar al máximo lo que estamos estudiando aquí. Vamos a leer Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio o de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, hemos estudiado en cuanto al evangelio eterno. También estudiamos lo que significa temer a Dios y darle gloria a Dios. Pero la pregunta clave es: ¿por qué debo yo temer a Dios y por qué debo darle gloria? El versículo 7 nos dice la razón. Dice: teme a Dios y dale gloria, porque, ahora viene la razón, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos temer a Dios y darle gloria porque ahora estamos en el tiempo del juicio. Ahora, a manera de introducción, quiero mencionar que el juicio, según la Biblia, no es un evento. El juicio es un proceso. Para la mayoría de los cristianos, el juicio es o cuando una persona se muere, si fue buena se va al cielo, si fue mala se va al infierno en el momento de la muerte. O algunos piensan que cuando Cristo venga por segunda vez va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el concepto de la mayoría del mundo cristiano. Pero en realidad la Biblia nos enseña que el juicio es un proceso que comienza en 1844, tiene una etapa antes de la segunda venida. La segunda etapa es durante los 1000 años y la tercera etapa es después de los 1000 años. Es decir, que el juicio no es un evento que sucede en determinado momento, no, es un evento que es en realidad un proceso que incluye muchos centenares y millares de años. El mismo libro de Apocalipsis nos presenta las 3 etapas del juicio. En Apocalipsis 14, 6 y 7 está la etapa antes de la segunda venida. En Apocalipsis 24 al 6, como pueden ver en su manual, se relata la etapa durante los 1000 años. Y en Apocalipsis 20, 13 al 15, se relata la etapa del juicio después de los 1000 años. Así que necesitamos recordar que el juicio no es un evento de cierto momento específico, es un proceso. Ahora, cada etapa del juicio consta de 3 pasos. Cada uno de esas tres etapas del juicio constan de 3 pasos. En primer lugar, tenemos la investigación. En segundo lugar, tenemos la sentencia basada en la investigación. Y finalmente viene la ejecución de la sentencia. Y ustedes pueden ver eso, por ejemplo, en un juicio
aquí en los Estados Unidos, lo primero que se hace es un juicio donde se examina la evidencia. Basado en lo que dice la evidencia, entonces el juez o el jurado pronuncia la sentencia, culpable o inocente, y luego después viene el tiempo cuando se implementa la sentencia. Es decir, que el juicio, cada etapa del juicio tiene 3 pasos: investigación, sentencia y ejecución de la sentencia. Ahora queremos analizar un poco más cómo funciona el juicio y qué sucede durante el juicio. Estamos en la página 50 de nuestro manual. Comenzamos nuestro estudio en Génesis 2 y el versículo 7. Aquí está hablando de la creación de Adán y vamos a usar a Adán como nuestro ejemplo primordial al estudiar la idea del juicio. Dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Yo pregunto, ¿qué aspecto del hombre está compuesto de polvo? El cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es de polvo. Ahora, Dios formó un cuerpo perfecto, con todos sus órganos y con todos sus sistemas, pero el cuerpo estaba sin vida. Pueden imaginarse el cuerpo allí acostado, todos sus sistemas, todos sus órganos, pero no estaba funcionando, faltaba algo. Dice en la segunda mitad del versículo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que Dios ahora le imparte a ese cuerpo sin vida la capacidad de respirar, y ahora todos los órganos y todos los sistemas comienzan a funcionar. Ahora, quiero repasar estos puntos porque son fundamentales para lo que vamos a estudiar. La facultad del hombre física es la que está compuesta de polvo o de barro, como dicen Isaías 64 y el versículo 8. El cuerpo material tiene todos sus órganos y todos sus sistemas que funcionan de acuerdo a como Dios los creó. El aliento es la fuente energética que le da capacidad al cuerpo de funcionar. Ahora, en la cabeza de ese cuerpo está el cerebro. Dios colocó el cerebro y el cerebro es el que procesa toda la información que entra por los 5 sentidos. El cerebro graba todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos, todas nuestras emociones. El cerebro, en otras palabras, graba nuestra biografía diaria. Eso es un punto muy importante. Adán, cuando fue creado, no tenía biografía, no tenía historia. Pero a medida que Adán, desde el momento que respiró por primera vez, comienza a vivir, él empieza a meter a su cerebro toda clase de información que entraba por sus 5 sentidos. ¿Creen ustedes que Adán era una persona un poco distinta o tal vez bastante distinta cuando murió de 930 años que cuando fue creado? Claro, porque su cerebro tenía ¿cuántos años de biografía? Había procesado ¿cuántos años de información? 930 años de información estaban en el cerebro de Adán. Su biografía completa, cada palabra, cada acción, cada emoción, cada sentimiento, todo lo que vio, todo lo que oyó, todo lo que gustó, todo lo que tocó, todo lo que olió, estaba grabado en su cerebro. 930 años de biografía. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué sucedió cuando Adán murió? Bueno, vamos a leer algunos versículos al pie de la página 50. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra. ¿Qué sucede con el cuerpo? El cuerpo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, ¿quién qué? A Dios quien lo dio. Es decir, cuando una persona muere, los sistemas dejan de funcionar, los órganos dejan de funcionar. El cerebro ya no procesa información. Ha terminado el proceso de escribir la biografía de la persona. Vamos a leer algunos textos sobre lo que pasa con la memoria cuando una persona se muere. Salmo 146 y el versículo 3 y también el versículo 4.
No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, vuelve a la tierra, en ese mismo día, ¿qué pasa? Perecen sus pensamientos. Una persona muerta piensa. ¿Está funcionando el cerebro? No, el cerebro ya no está procesando información. Ya no entra nada por los 5 sentidos. La biografía de la persona está completa cuando la persona se muere. Noten Eclesiastés 9 y el versículo 5 y luego vamos a leer el versículo 10. Dice allí, porque los vivos saben, y uno sabe con el cerebro, los vivos saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, que es la palabra hebrea que significa sepulcro, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, cuando Adán murió a los 930 años, ya su cerebro no procesó más. Se cerró su biografía, en otras palabras. Ahora, ¿qué sucedió entonces con la biografía de Adán cuando Adán murió? ¿A dónde estaba la biografía de Adán cuando él murió? En su cerebro. Porque su cerebro había asimilado toda la información, había grabado cada palabra, había grabado cada acción, cada emoción, cada sentimiento, lo que olió, lo que vio, todas sus acciones, lo había grabado. Todo estaba contenido ¿dónde? Su biografía estaba completa en su cerebro. Así que, ¿qué sucedió cuando murió? ¿Qué pasó con su cerebro? Pues su cerebro es un órgano físico, se desintegró con el cuerpo. ¿Qué pasó entonces con su biografía? Su biografía se desintegró porque su cerebro se desintegró a donde estaba su biografía. Y ustedes dicen, bueno, eso es medio deprimente, pero hay buenas noticias. Dios sabía que Adán iba a morir y se iba a desintegrar su biografía en su mente. Y por esa razón es que Dios guardó un respaldo. Dios guarda de cada persona que vive en este mundo una copia exacta de cada detalle de su biografía mientras vive en la tierra. La Biblia habla del lugar a donde se retienen esos datos, lo llama los libros. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada emoción, los secretos del corazón, cada motivo están grabados indeleblemente en los libros de registro que Dios tiene en el cielo. Es decir, en el cielo Dios tiene un duplicado de mi persona en forma escrita. Dios tiene, en otras palabras, en forma escrita en el cielo, o tal vez electrónica, vamos a hablar de eso más adelante, exacto, una copia exacta de lo que fue Adán durante sus 930 años. Dios tiene la biografía de Adán por dentro y por fuera, escrita en los libros celestiales. Vamos a anotar algunos versículos a donde nos dice que Dios graba todo en libros, plural, libros. 2 Corintios 5:10, estamos en la página 52. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Dios guarda un registro de nuestras acciones? Sí, porque tendremos que rendirle cuentas algún día, ¿verdad? Así que Dios debe guardar un registro de nuestras acciones. ¿Será que Dios también guarda un registro de todas las palabras que hablamos? Noten Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Guarda Dios un registro también de nuestras palabras? ¿Tiene en nuestro registro biográfico en el cielo que Él guarda ya, tiene nuestras palabras y nuestras acciones? Sí. ¿Será que Dios también guarda nuestros secretos, los secretos de nuestro corazón? Oh, ya.
Noten lo que dice Eclesiastés 12 y el versículo 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, ahora escuchen bien, juntamente con toda cosa que encubierta, sea buena o sea mala. Dios guarda inclusive nuestros pensamientos, las cosas que están secretas en el corazón y en la mente del ser humano. Guarda Dios nuestras motivaciones. Todo lo que Dios guarda no solamente es lo que se ve, sino también lo que sucede por dentro. Dios tiene una biografía completa de Adán y de cada persona que ha vivido en este mundo, grabado en los libros celestiales. Ahora, en el manual ustedes pueden leer también Daniel 7, 9 y 10. No tenemos tiempo para leer ese pasaje. Y Apocalipsis 20 y el versículo 12 y 13, que corroboran más o menos lo que hemos visto de los otros versículos. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía. Esta se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1193, donde Elena White habla de cómo Dios graba nuestra vida por dentro y por fuera cada instante que vivimos. Dice así: así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente un rostro humano, así también Dios diariamente, escuchen bien, Dios diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada individuo, sin faltar un solo detallito, una biografía completa, porque Dios sabía que cuando nos morimos, el cerebro, a donde está toda nuestra biografía, se desintegra. Así que Dios guarda un respaldo o un backup en los libros celestiales. Ahora, la Biblia habla de que Dios guarda los registros en libros, pero yo creo que si Dios estuviera hablando hoy, hablaría de que Dios guarda la información en DVDs y en discos duros, etcétera. Y vamos a encontrar que lo más probable es que esa es la forma en que Dios guarda la información. Tiene un sistema mucho más sofisticado que el nuestro, porque tiene que grabar la vida de cada persona que ha vivido en la historia del planeta en los libros celestiales, en los registros celestiales. La hermana White en su época estaba entrando la fotografía. Así que la hermana White ahora dice: nuestras vidas están siendo fotografiadas en el cielo. Aquí está la cita: testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, páginas 68 y 69. Escribe: recuerde que su carácter está siendo fotografiado por el gran artista en los libros del cielo, tan minuciosamente como el rostro es reproducido en la placa del artista. ¿Qué dicen los libros del cielo en su caso? ¿Está usted conformando su carácter al modelo Jesucristo? Aquí hay otra cita muy significativa: Conflicto de los Siglos, página 535 y 536. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador. Los ángeles son los que procesan la información y meten la información en los libros o fotografían nuestra vida aquí en la tierra. Y yo repito, si Dios estuviera hablándole a un profeta hoy, diría que Dios está poniendo la información en un disco duro, o está poniendo la información en un DVD, o tal vez en un dispositivo, porque la electrónica es una manera mucho más eficaz de guardar información. Y la hermana White, aunque en su tiempo no existía la electrónica como la conocemos hoy, después del milenio, ella dice que por encima de la santa ciudad, en visión panorámica, Dios va a mostrar
toda la historia del planeta Tierra y la vida de cada persona que participó en esa historia del mundo. Dios tiene que tener una tecnología mucho más sofisticada que sencillamente anotar con un lapicero en un libro. Dios tiene grabados en los libros del cielo la vida de cada persona en este planeta. Ahora, en la Biblia también se habla de libro singular, no solamente libros plural, sino también de libro. Ahora, los libros son nuestro registro biográfico en el cielo. Es nuestra vida que Dios guardó en el cielo. El libro contiene solamente nombres. Vamos a leer algunos versículos que describen el libro. Filipenses 4 y el versículo 3. Aquí Pablo está hablando de algunos de sus colaboradores. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué es lo que contiene el libro singular? Nombres. Muy bien. Apocalipsis 3 y el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro singular de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En Apocalipsis 13:8 habla de aquellas personas cuyos nombres no están en el libro de la vida, aquellos que adoran la bestia. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Éxodo 32, 31 y 32, en la página 54, está hablando de Moisés cuando intercedió por el pueblo de Israel. Le dijo al Señor: mira, si no puedes salvar a este pueblo, si lo vas a destruir, quita mi nombre de tu libro. Dice allí: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es decir, quita mi nombre de tu libro si no puedes salvar al pueblo. Y Daniel 12:1 habla del futuro, los que van a pasar por el tiempo de angustia que Dios va a proteger durante ese tiempo. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué contienen los libros? Los libros, plural. ¿Qué contienen los libros? El registro de la biografía. ¿Qué contiene el libro? Nombre. El libro contiene los nombres de todas las personas que alguna vez aceptaron a Cristo como Salvador. En el libro de la vida están solamente aquellos que profesaron haber aceptado a Cristo Jesús. Ahí no están en el libro los incrédulos, los blasfemos, los que son abiertamente pecadores, los que rechazaron a Jesús. No está su nombre en el libro. Solamente aquellos que alguna vez profesaron a Cristo como su Salvador personal. Ahora miremos algunos detalles en cuanto al juicio. Estamos en la mitad de la página 54. ¿Cuántas personas tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Cuántos seres humanos? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, Pablo también tiene que aparecer. ¿El apóstol Pablo tiene que aparecer? Sí, porque él dice todos nosotros. Eso lo incluye a él. Los corintios también. Le está escribiendo a los corintios. Entonces son creyentes los que tienen que aparecer ante el tribunal. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos tienen que comparecer? Todos los que profesaron a Cristo. ¿A dónde transpira el juicio? ¿A dónde se realiza ese juicio? Vamos a Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre.
¿Dónde vive el Padre? Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre está en el cielo. Así que dice, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millones de millones? Los ángeles. ¿A dónde viven los ángeles? En el cielo. Aquí rodean el trono de Dios en el cielo. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿A dónde es que se realiza el juicio? En el cielo, donde está el anciano de días y donde están los ángeles que registraron nuestras biografías en los libros celestiales. Ahora, ¿cuándo ocurre ese juicio? Ya hemos visto que todos los que profesaron a Cristo tienen que comparecer. Ya hemos visto que el juicio se hace en el cielo. ¿Cuándo se hace ese juicio? Los cristianos dicen, bueno, cuando una persona se muere, si fue buena se va al cielo y si fue mala se va al infierno. En otras palabras, los cristianos dicen, la gente es juzgada cuando se muere. Y otros dicen, no, como dice el credo, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos cuando Cristo venga por segunda vez. La Biblia no enseña ninguno de esos dos conceptos. La Biblia enseña que el juicio comienza antes de la segunda venida, antes de cerrarse la puerta de la gracia. Vamos al mensaje del primer ángel. Ya hemos leído ese mensaje, vamos a leerlo de nuevo, está en la página 55. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Gracias por corregirme. Dice, la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Ahora yo pregunto, ¿el juicio comienza mientras que se está proclamando el evangelio? Sí. Pues dice que el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mismo ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el juicio comienza mientras que la gente todavía se puede salvar. Antes de la segunda venida. Antes de cerrarse la puerta de la gracia, comienza el juicio. Y nosotros los adventistas sabemos que comienza en el año 1844 con los que primero vivieron sobre la tierra. A eso vamos a ir dentro de unos momentos. Ahora, ¿cuándo recibe la gente su recompensa a base de lo que se examinó en el juicio? ¿Cuándo es que la gente recibe ya sea la vida eterna o la perdición eterna? Bueno, es cuando Cristo venga por segunda vez. Noten Mateo 16 y el versículo 27. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esa es la segunda venida, ¿sí o no? Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces no les paga conforme a sus obras cuando se mueren, sino cuando Cristo venga. Noten Apocalipsis 22, 12. Aquí está hablando el Señor Jesús. He aquí yo vengo pronto y mi ¿qué? Y mi galardón, ¿qué es un galardón? Una recompensa. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo es que la gente va a recibir la recompensa por la vida que ellos vivieron? Cuando Cristo venga. Entonces no recibieron la recompensa cuando se murieron. ¿Está claro? Ahora, Cristo trae la recompensa. Si trae la recompensa, antes tiene que haber un juicio para ver quién merece la recompensa. Porque la recompensa se basa en lo que se examinó en el juicio. ¿Están conmigo? Repasando entonces, ¿cuántos tienen que comparecer? Todos. ¿A dónde es el juicio? En el cielo. ¿Cuándo es el juicio? Antes de la segunda venida, durante el tiempo de gracia. Y en cuarto lugar, ¿cuándo recibe la gente su recompensa basado en lo que se examinó en el juicio? Cuando Cristo venga por segunda vez. Y ustedes pueden leer esto también en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, que no vamos a leer. Pero ahora vamos al pie de la página 55 y vamos a preguntarnos, ¿quién fue el primero en comparecer ante el tribunal de Cristo? Bueno, la respuesta la tienen ustedes en el manual.
El primero en comparecer fue Adán. Leo del Conflicto de los Siglos, página 537, lo siguiente. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús. ¿Ve? ¿Quiénes son juzgados? ¿Los que qué? Los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los que vivieron primeros en la tierra. ¿Quién fue el primero en vivir en la tierra? Adán. Así que ¿con quién empezó? Con Adán. Empezando con los que vivieron primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con ¿quiénes? Con los vivos. Juzga a los vivos y luego se cierra la puerta de la gracia. Es decir, el primero en comparecer ante el gran tribunal de Cristo en 1844 fue Adán. Pero ahora tenemos un problema. ¿A dónde estaba Adán en 1844? Vamos a Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están ¿dónde? En los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde estaba Adán en 1844? En el sepulcro, porque no va a resucitar sino hasta que Jesús venga, según estos versículos. Entonces, ¿cómo pudo Adán ser el primero en comparecer ante el tribunal de Cristo en 1844 si estaba muerto y sepultado en ese año? La hermana White tiene la respuesta perfecta en el Conflicto de los Siglos, página 536. Los justos ya muertos no serán resucitados sino hasta después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán presentes como en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. ¿Cómo compareció Adán ante el tribunal de Cristo en 1844? No en persona, sino a través de su biografía escrita en los libros. Se trajeron los libros con la biografía de Adán y se abrieron los libros de lo que él había hecho durante toda su vida. No apareció en persona porque estaba muerto. Apareció a través de los registros que se guardaron mientras él estaba viviendo. ¿Están conmigo? Ahora, vamos a la siguiente sección, que es importantísima. ¿Qué es el espíritu que regresa a Dios? Generalmente nosotros hemos dicho como adventistas que el espíritu que regresa a Dios es el aliento o la respiración. Y eso es una respuesta correcta, pero parcial. En realidad lo que regresa a Dios es más que la mera respiración o el mero aliento. Lo que regresa a Dios es nuestro registro biográfico. Y cuando nos morimos, cuando dejamos de respirar, el registro celestial, la biografía, está completa. Vamos a examinar esto y van a entender un poco mejor. Vamos a Lucas 8, 52 al 56. Está hablando aquí de la muerte de la hija de Jairo. Y la gente se había reunido, estaban llorando a esta pobre niña. Vamos a leer el versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, Jesús, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces, ¿qué dice? Su espíritu volvió. No dice el espíritu volvió. Su espíritu, pronombre personal posesivo, era el de ella. Su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y le mandó que se le diese de comer. Cuando se...
tenía hambre. Y cuando resucitó, tenía la misma hambre. Porque cuando resucitó, comenzó a donde dejó, cuando murió. Vamos a Hechos 7, 57 al 60. Hechos 7, 57 al 60. Aquí está hablando de la muerte de Esteban, mi tocayo. Noten nuevamente el pronombre posesivo. Dice, entonces ellos, la turba que lo quería matar, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pronombre personal posesivo, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué le devolvió Dios a Esteban? Su espíritu. O mejor dicho, cuando venga Cristo, ¿qué le va a devolver a Esteban? Le va a devolver su espíritu, porque Esteban dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque cuando Él resucite, está diciendo, Dios, me vas a devolver mi ¿qué? Me vas a devolver mi espíritu, el mío. ¿Qué es lo que Dios le va a devolver a Esteban? ¿Solamente la capacidad de respirar? ¿O le va a devolver toda la experiencia que él fue durante su vida? Pues si no le devuelve toda su biografía, entonces ya no es Esteban. Vamos a Lucas 23, 46. Lucas 23 y el versículo 46. Aquí está hablando de la muerte de Cristo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pronombre posesivo, personal. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, ¿qué es lo que Dios le devuelve a una persona que muere y luego resucita? ¿Qué es lo que le devuelve? No solamente la capacidad de respirar, sino que toma lo que Él guardó en el cielo y se lo devuelve a la persona cuando su mente vuelve a funcionar otra vez. ¿Están conmigo? Tomemos una persona que, por ejemplo, Adán, que se desintegró. Su cerebro está completamente desintegrado. ¿Qué va a hacer Jesús cuando llame a Adán del sepulcro? No solo le va a devolver la capacidad de respirar, le va a devolver también lo que Adán fue durante su vida. Le va a devolver su biografía o su identidad personal. Ahora quiero leerles una cita. De la hermana White. La hermana White sabía esto que estamos estudiando. Esta cita viene del comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1092 y 1093. Escribió, nuestra identidad personal será preservada en la resurrección. ¿Qué es lo que Dios preserva? Nuestra identidad personal. Aunque no sean las mismas partículas de materia, ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Dios no tiene que rescatar cada particulita de polvo para devolvernos nuestro cuerpo, porque nos va a hacer un cuerpo mucho más grande, más poderoso, de material mucho más fino. Sigue diciendo, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre vuelve a Dios y allí es preservado. ¿Qué es lo que preserva a Dios? El carácter. Y ella define el carácter como el ¿qué? El espíritu. Dice, el espíritu, coma,
el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. ¿Por qué? ¿Qué le va a devolver Dios? Le va a devolver el carácter, lo que fue en vida. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá de la misma forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No existe ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios le dará a los justos que murieron un cuerpo que le será de agrado a él. Ahora vamos a pasar por alto la siguiente cita, Maranata 2:99, ustedes pueden leer allí. Ahí el Espíritu de Profecía relata qué clase de cuerpo vamos a tener en la resurrección. Dice que estará compuesto de un material mucho más fino que el que tenemos ahora, porque será un cuerpo inmortal e incorruptible. Ahora vamos a dar un ejemplo práctico de esto en la página 58. Pensemos en una cámara de video. Usted puede grabar algunas escenas familiares hoy, luego apaga la cámara y después de un mes vuelve a prender la cámara otra vez y empieza a grabar a donde cesó un mes antes. Yo pregunto, ¿hay algún intervalo en la cinta entre la primera grabación y la segunda? No. El video comienza a donde usted a donde usted dejó. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Por así decirlo, toda nuestra vida es una grabación en video. Mientras estamos vivos, Dios graba nuestro registro biográfico. Cuando morimos, la cámara de video se apaga. Y en la resurrección se prende de nuevo y se reanuda la grabación precisamente a donde cesó cuando nos morimos. Para el que murió no hay intervalo de tiempo entre la muerte y la resurrección, aunque se sabe que hubo un intervalo, como ustedes saben cuando toman el video de la familia. En la muerte se suspende la biografía y en la resurrección se reanuda. ¿Están entendiendo? Ahora, ustedes pueden leer Job 19, 25 al 27. Yo les mencioné que no vamos a poder leer todo lo que está en las lecciones porque son demasiado amplias. Por eso es importante tener el manual para que puedan leer el material adicional. Ahora, hablemos un momentico de los impíos que van a estar fuera de la ciudad después de los 1000 años. Yo pregunto, ¿cómo resucitan los impíos? ¿Los impíos resucitan santos y perfectos? No. ¿Cómo resucitan? Pues resucitan impíos. ¿Por qué? Tomemos por ejemplo Caín. ¿Cómo va a resucitar Caín? Como Caín. Va a resucitar tan malo como fue durante su vida, ¿sí o no? Ahora escuchen esta cita del Conflicto de los Siglos, página 722, hablando de los impíos después de los 1000 años, cuando van a resucitar todos los perdidos. Dice la sierva del Señor: allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte, ¿qué cosa? No los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Es decir, comienzan a donde dejaron en el momento cuando se murieron. Eso significa que si un general de un ejército está dirigiendo a su ejército en una batalla y le dice a sus soldados, ¡Ave! Y le atraviesan una flecha, cuando resucita dice, ¡adelante! Estoy dramatizando para que puedan entender. ¿Por qué? Porque Dios les va a devolver su biografía que tiene registrada en los libros. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, vamos a notar otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película de el asesinato del presidente John Kennedy? ¿Lo han visto?
viene la limusina, da la vuelta a la esquina, baja por Elm Street y está bajando, está Jackie, la esposa, en su vestido rosado, y de repente suenan los disparos, la cabeza de Kennedy violentamente hecha para atrás, y entonces Jackie se monta por encima del asiento para atender a su esposo. Ahora yo pregunto, cuando ustedes ven esa película y la limusina está dando la vuelta a la esquina y suenan los disparos, ¿Kennedy está vivo o está muerto? Está vivo. Lo único que ustedes lo están viendo después de muerto. Lo mismo sucede en el cielo. En cierto sentido, hermanos y hermanas, nosotros comparecemos vivos ante el tribunal de Cristo, no en persona. Vivos porque el registro se hizo mientras estábamos vivos. Es decir, la película que Dios está viendo en el cielo, cada persona que aparece en el juicio, que comparece ante el tribunal de Cristo, la película que se examina ya se hizo mientras estábamos vivos. Es decir, en cierto sentido, se está viendo la vida de la persona mientras estaba vivo, pero se está viendo después que la persona está muerta. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que déjenme dramatizar lo que sucedió en 1844 con Adán. Voy a dramatizar para que puedan entender. Dios dice, bien, el juicio comienza. ¿Quién es la primera persona que profesó el nombre de Jesús? Dice un ángel con voz potente, Adán, preséntese ante el tribunal. Bueno, Adán está muerto y enterrado, desintegrado. El cerebro se desintegró con toda su biografía. Pero ahora viene un ángel con el DVD de Adán. Estoy dramatizando. Toda la vida de Adán está en el DVD. Se coloca en el DVD player y en pantalla grande, en HD, en alta definición, desde el comienzo hasta el fin, se ve la vida de Adán. Y ese registro se hizo mientras estaba vivo. ¿Están entendiendo? ¿Está compareciendo Adán ante el tribunal de Cristo? Sí, pero no lo está haciendo en persona, lo está haciendo en su registro. Yo pregunto, ¿cuándo se le va a dar a Adán la recompensa basada en lo que se vio en su biografía? Cuando Cristo venga, le va a dar la vida eterna a Adán como consecuencia de lo que se vio en los registros. Ahora, ustedes pueden leer en la mitad de la página 59 cómo fue el proceso que comenzó en 1844. Lo acabé de leer. Ahora, no podemos terminar sin hacernos la pregunta que está en la página 59. ¿Cómo podemos escapar a la condenación en el juicio? Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que no ha pecado ni una sola vez? Si hubieran levantado la mano sería el primer pecado porque están mintiendo. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién puede pasar victoriosamente el juicio? Vamos a mirar una secuencia de eventos ahora, de detalles. Yo pregunto, ¿cuál será la norma del juicio? La norma del juicio con que se compara nuestra vida es ¿qué cosa? La ley de Dios. Es decir, Dios muestra la ley para ver si nosotros vivimos en armonía con la ley. Eso lo dice en Santiago 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados. ¿Juzgados por la qué? Por la ley de la libertad. Ahora, cuando nos paramos ante la ley, ¿cuántos somos culpables? Toditos. Nadie puede pararse ante la ley y decir, yo soy inocente. Todos somos culpables. Noten Romanos 3, el versículo 10, 19 y 23, en la página 60. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos entonces estamos bajo condenación de la ley? Todos. ¿Y cuál es el resultado de la condenación de la ley? Ese es el punto número 3. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte.
¿Cuántos estamos bajo sentencia de muerte? Todos, porque todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley. ¿Qué hace Satanás en el juicio, mientras transpira el juicio? Satanás se para allí acusándonos. Es el fiscal, el abogado acusador. Dice en Zacarías 3:1, se me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Satanás dice, este es pecador, hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Por lo tanto, la ley lo condena y por lo tanto tiene que morir. Pero aquí viene la buena nueva. Esto lo estudiamos cuando analizamos el Evangelio eterno. Cristo vino a este mundo y vivió una vida de perfecta obediencia a la ley. Jesús vino y murió cargando los pecados de todos los seres humanos. Si yo recibo a Jesús como mi Salvador, su vida cuenta como si fuera la mía. Y su muerte está en lugar de la muerte mía. Soy acepto en el amado. En otras palabras, en el juicio, el Señor Jesucristo es nuestro defensor. Tenemos un abogado que nos representa ante el tribunal. Si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, Jesús se presenta, y cuando Satanás dice, bueno, el pastor Boris hizo esto y aquello y lo otro, él transgredió la ley y tú mismo dijiste, Dios, que la paga del pecado es muerte, tiene que morir. El Señor Jesucristo dice, yo no niego que el pastor Boris cometió todos esos pecados, pero el pastor Boris se arrepintió, confesó su pecado, confió en el Señor Jesús, confió en mi vida y en mi muerte, y mi vida y mi muerte cuentan como si fueran la de Él. Es decir, Él es acepto en el amado. Nuestro abogado defensor, si lo contratamos, ¿es quién? Es Cristo Jesús. Por eso dice en la página 61, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, en este juicio hay un acusador y hay un defensor. Todos somos culpables, pero si recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Dios mira la vida de Él y la muerte de Él, y somos aceptos en el amado. Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. ¿Y saben algo? Nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos, los confesamos y confiamos en Jesús, todos nuestros pecados entran al santuario por la sangre de Cristo y son depositados en el santuario, allá, cubiertos por la sangre de Jesús. Los evangélicos y otros dicen, los adventistas nunca pueden tener seguridad de salvación, porque ellos creen que sus pecados están allá registrados en el santuario. Pero déjenme decirles esto, nuestra mayor seguridad de salvación es tener los pecados en el santuario, cubiertos por la sangre de Cristo, porque si no están allá, están aquí. Así que es mejor contratar a Jesús, mandar nuestros pecados allá por la fe, para que Cristo los ponga en el santuario cubiertos con su preciosa sangre. Ahora, ustedes saben que los pecados durante toda la historia de la raza humana han entrado al santuario y por lo tanto el santuario se contamina. El pecador queda perdonado. Pero ahora, como los pecados entran al santuario, sí cubiertos con la sangre, pero el pecado igual contamina, el santuario se contamina. Y por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que purificar el santuario. Y ese servicio se describe en Levítico 16. ¿Qué va a pasar con todos los pecados que Satanás llevó al pueblo de Dios a cometer? Todos esos pecados serán sacados del santuario por Jesús. Todos los pecados de los cuales la gente se arrepintió, los confesó, confió en Jesús, que entraron al santuario por la sangre de Cristo. Ahora Cristo toma todos esos pecados, los purifica del santuario y los coloca sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que va a sufrir la penalidad final por todo eso. Ahora viene lo lindo. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas en los libros que no les gustaría que Dios les devolviera? Pues yo dije que nos va a devolver la biografía, ¿verdad que sí? Nos va a devolver nuestro registro biográfico. Pero aquí viene la buena nueva.
todos los pecados que fueron borrados del santuario y colocados sobre el macho cabrío Azazel serán quitados de nuestro registro. Amén. Y cuando Cristo, si llegamos a morir antes de su segunda venida, o si estamos vivos durante el tiempo de angustia, el Señor Jesucristo cuando nos glorifique, nos dará nuestro registro completamente limpio de todos los pecados que fueron purificados del santuario. Amén. ¡Qué glorioso eso! Solo la iglesia adventista puede entender este concepto. Ahora, quiero darles una ilustración final que se encuentra al pie de la página 61 y en la página 62. Quiero que se imaginen una computadora y vamos a comparar la computadora con el cuerpo. La computadora es un aparato material, ¿sí o no? Compuesto de materia, como el cuerpo. Ahora, yo pregunto, ¿la computadora tiene, por así decirlo, un cerebro? Sí, es el procesador que graba todo y clasifica todo. Ahora, ¿la computadora necesita una fuente energética para poder funcionar? Claro, hay que enchufarla o hay que ponerle una batería para que funcione. Eso es equivalente al aliento de vida. Ahora, yo pregunto, dentro de un año, si usted compra una computadora hoy, dentro de un año, ¿es la misma computadora? No, no es la misma. No es, la suya no es la misma que la mía, aunque sea la misma computadora. Porque la computadora, por lo que usted le mete, cobra su identidad personal, por así decirlo. ¿Me están entendiendo? Lo que usted le mete hace que la computadora sea su PC, su computadora personal. Ahora, supongamos que un día la casa se incendia y se consume y se desintegra la computadora. Uy, se perdió toda la identidad de la computadora. Todo lo que usted le había metido ahora se consumió y se desintegró. Por eso la gente inteligente, ¿qué hace? Guarda un respaldo, un backup, de todo lo que está en la computadora. De esa manera usted puede ir a un almacén y comprar una computadora aún mucho más poderosa que la que tenía. Y puede sacar todo lo que tiene en el hard drive, en el disco duro, y lo puede meter en la computadora que compró, y en la computadora que compró está toda la identidad de la primera computadora. Pero ¿saben lo lindo? Lo lindo es que si usted no quiere meter todo, hay una tecla que dice borrar. Así que usted puede borrar lo que no quiere que la otra computadora tenga. Lo mismo hace Jesús. Él examina nuestra identidad personal. Y entonces los pecados que por la gracia de Cristo han sido perdonados, Él los va a borrar de los registros y nos va a devolver solamente todo lo bueno que tuvimos durante el transcurso de nuestra vida. Amén. Qué maravilloso. Así que este es el concepto del juicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ustedes ven aquí que hay varias doctrinas involucradas. Está la doctrina del estado de los muertos. Está la doctrina del juicio. Está la doctrina de la segunda venida de Cristo. Si usted no entiende esas tres doctrinas juntas, va a estar confundido o confundida como lo está todo el mundo cristiano. El mensaje adventista es un mensaje consistente, donde toda parte cuadra perfectamente con cada otra parte. Así que, hermanos y hermanas, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que nos arrepintamos del pecado, los confesemos, confiemos en Jesús y por su gracia venzamos el pecado.